Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde para tocar algunos temas interesantes sobre el aprovechamiento forestal. Este tema de aprovechamiento forestal es muy interesante, lleva muchas actividades, pero específicamente hoy hablaremos sobre algunas condicionantes para que se den el aprovechamiento forestal. No sé si hay interrelación, algunos de ustedes les voy a agradecer que se manifieste. Pero hablaba de que hay muchos temas interesantes y vamos a compartir con ustedes alguna información que es útil en el tema del aprovechamiento forestal. Y como saben, pues estamos en este curso, aprovechamiento forestal y dasometría. Y nuestro tema hoy es sobre algunas condicionantes para que se pueda dar esta actividad. ¿Cuál es el tema? No de la clase en general, sino que del curso, pues conocer sobre la importancia del aprovechamiento forestal y alguna fase dasométrica. Para poder hablar sobre el aprovechamiento forestal, pues tendremos que decir de qué se trata. Y ya en la exposición corta nos explicaban que el aprovechamiento forestal no va a ser más que el conjunto de todas las operaciones, incluida la planificación y la evaluación posterior de las actividades que están relacionadas con el apeo o tala de los árboles, el desembosque de sus troncos. Cuando hablan de desembosque se refiere a la extracción del producto maderable o de otras partes aprovechables para su posterior transformación en productos industriales. Este aprovechamiento forestal tiene dos acciones. Una, el aprovechamiento forestal maderable, la madera que podamos obtener del bosque, los fustes, en trozas de dimensiones preestablecidas. Y el recurso no maderable, que es básicamente referido a algunas actividades recolectoras, ¿verdad? Particularmente de pimienta o de chate, y antiguamente pues de chicle. Ahora una actividad innovadora, la extracción de copal, ¿verdad? Pero para ampliar un poco sobre este tema, veamos lo siguiente. Para mí, como siempre he dicho, tanto la tierra como el bosque necesitan trabajo. Una tierra, si no se trabaja, no produce nada, y el bosque, con el programa de manejo, nos hemos dado cuenta que incrementa el volumen de madera año con año, porque se sacan los árboles plagados, enfermos. Conforme nuestra presencia fue aumentando en el mundo, la presión hacia los bosques también. Para evitar una parte de su deterioro, ahora están sujetos al aprovechamiento forestal, acreditado por autoridades competentes y bajo supervisión de especialistas en la materia. Nos encontramos en el predio del ejido El Rosario, perteneciente al municipio de Tlaxco, Tlaxcala. Como podemos observar, nos encontramos en un bosque de coníferas. Generalmente aquí tenemos rodales de oyamel, rodales de pino, en este caso es un oyametal, ¿sí? En el cual se está llevando a cabo un aprovechamiento forestal maderable sustentable. La superficie con la que este ejido cuenta es de 3.028 hectáreas, 1.200 son de uso forestal y las demás de zona urbana y agrícola. Para llevar a cabo este tipo de aprovechamientos, primeramente se reúnen los ejidatarios en una asamblea, toman sus acuerdos para que toman la decisión de dónde llevar a cabo ese aprovechamiento, contratan a un técnico forestal y después a esto llegan al acuerdo con el técnico forestal, se elabora un programa de manejo forestal de aprovechamiento maderables.
El especialista calcula la cantidad de madera y el ritmo de crecimiento de los bosques en una superficie determinada durante 10 años. Con ello, se planea extraer la cantidad de madera que creció en este lapso, quedando en el monte los volúmenes maderables calculados originalmente. Sin embargo, aquí tuvieron que suspender el aprovechamiento regular. El año pasado, el 9 y 10 de marzo, sucedió una contingencia. Estas contingencias sucedieron en toda la República Mexicana, donde se vieron afectados varios árboles, ¿sí?, por el viento, descoronándolos, arrancándolos. Y aquí, en el caso del Rosario, se llevaba a cabo el aprovechamiento regular. Llevábamos más o menos alrededor de la mitad de la anualidad cuando se dio este fenómeno. Derivado de esto, desde el año pasado están haciendo las extracciones de la madera y para diciembre de 2017 deben concluir con la limpia de la anualidad y posteriormente retomar las áreas programadas. El bosque es un recurso natural renovable que debemos tener el cuidado de trabajarlo de manera correcta y tener el cuidado de no tener incendios. Nosotros fuimos uno de los ejidos que no tuvimos ningún incendio el año pasado, a pesar de que los ejidos aledaños tuvieron incendios y a pesar de la sequía. Conscientes de que el bosque provee a las familias de servicios ambientales, así como de ingresos económicos, los habitantes tienen que retribuir con reforestaciones. Debemos aprender y reconocer de la labor de estos ejidatarios y de todos aquellos que día a día trabajan para mantener vivos nuestros bosques. Con imágenes de César Vázquez, edición de Regulo Carro, Maritz Hernández, Ahora Noticias. Muy bien. Aquí vimos un ejemplo de las acciones que hace una comunidad mexicana respecto al aprovechamiento forestal. Y tal y como nos lo dice nuestro concepto, el aprovechamiento forestal incluye actividades de planificación. Y las actividades de planificación no son más que identificar todas aquellas acciones que nos lleven al ordenamiento forestal. En esa imagen que ustedes ven, estamos con un grupo de colegas en uno de los bosques de Fort Collins, en Colorado, Estados Unidos, trabajando sobre la planificación de un aprovechamiento forestal que incluye, como les mencionaba, acciones de ordenamiento, y en donde no solamente los aspectos forestales se tienen que considerar, sino que también aspectos sociales y económicos que estén relacionados con el bosque. Pero en general podemos decir que el aprovechamiento forestal no es más que hacer uso de bienes y servicios que una masa forestal presta a la sociedad. Para poder hacer este tipo de aprovechamientos hay algunas condicionantes, algunos factores que condicionan precisamente el aprovechamiento forestal. Y en esa imagen les presento pues algunos factores de carácter geográfico, ¿verdad? También está ahí la referencia, Luis López Madrid, Luis Miguel, López Madrid, Luis Miguel, ahí pueden, o buscando esa referencia, pueden encontrar ampliación sobre el tema que vamos a presentarles ahora. Muy bien, entonces hay dos factores geográficos que inciden directamente en el aprovechamiento forestal. Uno de ellos es la latitud, ¿verdad? Tanto norte como sur. Entonces, este es un factor determinante y parte de los factores más importantes. Pero en general, veamos este listado que se nos presenta en cuanto a los factores. Uno de los factores importantes es la condición general del área boscosa. ¿Y a qué se refiere la condición general del área boscosa? Pues a su ubicación geográfica en el contexto mundial, en el contexto del globo terrestre. Y para esto hay que conocer algunos elementos como su longitud,
la latitud, la altura sobre el nivel del mar. Entonces, estos tres primeros factores, longitud, latitud y altura, son determinantes para el aprovechamiento forestal y forman parte de la condición de manera general. Particularmente, como lo vamos a ver adelante, la latitud y la longitud. Perdón, la latitud y la altitud. Las características climáticas, esas son otros factores, otras condicionantes, y dentro de los factores, la temperatura y la precipitación, ¿verdad? Esto en cuanto a la forma en que se distribuye y la intensidad que presenta. Ya entraremos en detalle en cada una de estas. En cuanto a características geomorfológicas, bueno, pues hay que ver el origen del suelo, la formación del bosque, de ser posible, tomar datos y evaluar procesos de sucesión ecológica que pudieran haberse dado ahí. Muy bien, ahora ya hay un aviso aquí de que me cancelan la llamada, así que no vamos a salir. Vamos a continuar. Pues bien, hablaba de las características geomorfológicas, ¿verdad? Condiciones del suelo particularmente, acompañadas a procesos de sucesión ecológica que se pudieron haber dado. La descripción detallada del terreno, clave, ¿verdad? Por supuesto. Si vamos a hacer aprovechamiento forestal, significa que vamos a tener un producto, y ese producto hay que extraerlo del bosque, y ese producto van a ser trozas, con el objeto de darles tratamiento fuera del bosque. Pero también podemos trabajar en el interior del bosque haciendo flitch, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que regularmente se hace, aunque en tanto se ha abierto el mercado y la compra se hace en trozas, bueno, pues trozas serán las que saldrán del bosque. Pero con fines de mejorar el transporte, pues se puede procesar aún más el producto en bosque. Entonces, el terreno es clave. La pendiente. Hablaba hace poco de que en función de la pendiente, pues en el aprovechamiento tendremos que considerar si lo vamos a hacer utilizando maquinaria, por ejemplo, o métodos que dañen lo menos posible el suelo. Entonces la pendiente es clave en esto. Sobre todo su longitud, qué tanto vamos a trasladar una troza, por ejemplo, de un punto bajo hacia un punto alto. Entonces la pendiente es clave. La dirección de la pendiente, ¿verdad? Cómo va la pendiente y su riesgo a dañar el suelo en cuanto a que se compacte o que se produzca erosión. Rugosidad del suelo también es clave, ¿no? Porque es independiente de la pendiente. La rugosidad es un factor en cuanto a determinar qué tanta facilidad de deslizamiento vamos a tener, ¿verdad? ¿Qué obstáculos vamos a encontrar? Tocones de aprovechamientos anteriores, suelos altamente pedregosos, puntas rocosas, etcétera. Entonces, estos elementos entran dentro de los factores determinantes para poder hacer un aprovechamiento forestal junto con los siguientes. Por ejemplo, las características físico-mecánicas del suelo, ¿verdad? Es decir, ¿qué va a pasar con el traslado del producto maderable? Fundamentalmente, ¿verdad? Vamos a dañar estructura, vamos a eliminar la capa de humus, ¿verdad? La profundidad del suelo, es decir, lo vamos a dañar, vamos a establecer o vamos a hacer que el suelo sea susceptible a la formación de cárcavas, por ejemplo, ¿verdad? El tema de pedregosidad es de evaluar porque una cobertura forestal de un bosque clímax, por ejemplo, la pedregosidad va a ser un factor menos perjudicial porque ya habrá desarrollo de suelo y
y entonces la peligrosidad puede ser baja, ¿verdad? El drenaje o la resistencia que se ponga. Lo que les mencionaba, la susceptibilidad a la erosión, ¿verdad? Es un suelo de alto riesgo erosionable, o qué tanta abertura le vamos a dar al dosel en un aprovechamiento que por penetración de la luminosidad se altere el microclima que se establece en el sotobosque en cuanto a humedad, y si esto va a dañar el sotobosque dejando margen para que haya erosión. La accesibilidad, ¿verdad? ¿Qué tan lejos está nuestro bosque del punto final a donde vamos a almacenar las trozas, por ejemplo, o los flits, si es que sale en esta forma la madera? Entonces, la accesibilidad es clave, ¿verdad? Porque tenemos que contemplar en todo caso la construcción de caminos, ¿verdad? De vías de acceso. O simplemente la construcción de las vacadías, ¿verdad? Es decir, ¿dónde vamos a colocar las vacadías? Y si las vamos a colocar, es necesario hacer apertura de caminos forestales, por supuesto. En fin, esas son características y aspectos que van a condicionar el aprovechamiento forestal. ¿Cuáles son los factores más importantes? Ya mencionábamos la latitud, ¿verdad? La latitud está referida al globo terráqueo. Aquí les presento una imagen en la que aparece la línea ecuatorial, ¿verdad? Las líneas que señalan la latitud dentro del globo terrestre y las líneas que señalan la longitud. Recuérdense, nosotros estamos en el trópico, ¿verdad? En el paralelo o en el área que ocupa, que está entre el paralelo del trópico de Cáncer y el paralelo del trópico de Capricornio, es decir, esa es la área tropical que nosotros, en la que nosotros nos ubicamos, en la que nuestros bosques se van a establecer. O si se tiene la oportunidad de salir del área tropical y nos vamos un poco hacia el norte, ¿verdad? Como el ejemplo que les ponía en la fotografía, que estábamos en un bosque de Colorado, ¿verdad? Un bosque frío. Entonces, la latitud y la altitud son dos factores importantes a considerar, si no los más importantes. La altitud, porque recuérdense que la altitud define lo que les mencionaba, temperaturas, ¿verdad? Que como lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo trabajar un bosque tropical que esté a 600 metros sobre el nivel del mar que trabajar uno que esté a 1300 metros. ¿Pero qué es la latitud? Bueno, la latitud lo que va a condicionar es el número de horas de luz que vamos a tener para el aprovechamiento, ¿verdad? Para hacer las actividades de aprovechamiento. ¿Cuánta luz vamos a tener? Obviamente, cuando nosotros vamos a hacer un aprovechamiento forestal ubicado en una zona distante, es decir, en una zona donde no podamos viajar ida y vuelta todos los días, pues tenemos que establecer campamentos de operación. Y entonces se trata de aprovechar el máximo de luz solar, ¿verdad? La luz diaria es importante. Y en función de la altitud, que vamos a ver enseguida, pues determinar la hora de trabajo. No es lo mismo iniciar un trabajo con luminosidad a las 5 de la mañana que hacerlo a mediodía, por ejemplo. Entonces, la latitud va a ser un elemento que condiciona la luz. Todas aquellas operaciones manuales como el apé o el desramado, el corte de lianas, sobre todo en bosques tropicales, ¿verdad? En los bosques tropicales tenemos que dejar los fustes de los árboles que vamos a aprovechar totalmente libre de lianas para que al momento de cortarlos esos no queden sujetos, ¿verdad? El troncado, ¿verdad? Y la reunión cuando llevamos todo el producto forestal talado hacia un solo punto que se conoce con el nombre de vacadía, pues esas pueden limitarse por la luz, ¿verdad? Es decir, una vez dejemos de tener luz, pues las operaciones ya no podrán realizarse. Entonces la latitud es clave en ese sentido. Y luego está la altitud, pues una combinación de latitud y altitud es determinante. Y conocemos que la altitud no es más que la referencia que tenemos del nivel del mar y una altura en relación a esta, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa, tenemos una imagen.
a color de nuestro país, de Guatemala. Este es un mapa interactivo, ¿verdad? De donde se obtuvo la fotografía. Ustedes pueden entrar a la página del INSIGUME, por ejemplo, y ahí van a encontrar varios links que los van a llevar a encontrar mapas de este tipo. Pero si ustedes ven, nuestro país tiene diferentes altitudes. Si empezamos desde el nivel del mar, ¿verdad? 1 metro sobre el nivel del mar en la costa sur, ¿verdad? Y en la costa norte, la fracción que tenemos de costa en el sur, ¿verdad? Vamos a encontrar altitudes de 1 metro sobre el nivel del mar, hasta altitudes de cerca de 3,000 metros sobre el nivel del mar en las áreas de San Marcos y Huehuetenango. San Marcos más que todo, Huehuetenango pues un poco más bajo, ¿verdad? Pero incluso vean, en Huehuetenango podemos encontrar altitudes de cerca de 700 metros sobre el nivel del mar, como en Chimaltenango, ¿verdad? Aquí si nos ubicamos en Chimaltenango, en la parte central, ¿verdad? Vamos a tener altitudes muy próximas al nivel del mar. Entonces la altitud es clave por cuánto determina la temperatura, ¿verdad? Entonces, a mayor altura, pues mayor o menor temperatura, disminuye la temperatura. No sucede así en las áreas que están muy próximas al nivel del mar. En el caso de Petén, un bosque tropical, la reserva de biosfera maya, donde hay aprovechamiento forestal totalmente, es decir, y ocurre todos los años. Estas concesiones se dieron por 25 años, se acaba de entrar a un proceso de renovación por 25 años más, es decir que van a tener oportunidad de aplicar el programa de manejo forestal, porque el programa de manejo forestal estipula periodos de retorno a las áreas de entre 40 y 50 años. Tengo entendido que son 40 años en el caso de las concesiones forestales, ¿verdad? Pero ya operaron durante 25 años, aplicaron un programa fundamentado en el plan maestro de la Reserva de Biosfera Maya, que los lleva a elaborar ordenamiento forestal dentro de sus planes de manejo, y que año con año planifican y desarrollan programas operativos anuales, es decir, de corta. Entonces el aprovechamiento forestal va a estar determinado también por la altitud en cuanto a los momentos de trabajo, ¿verdad? Porque obviamente el trabajo forestal es un trabajo de mucho esfuerzo, y entonces las condiciones de trabajo no son óptimas, ¿verdad? Es decir, hay que ponerle ganas, como decimos. Hay algunos factores entonces que se suman a la altitud y la latitud, que es el clima y el acceso, ¿verdad? Lo que mencionábamos antes. ¿Cuál es el clima? Bueno, nosotros estamos en un clima tropical. ¿Qué significa esto de clima tropical? Que vamos a tener variaciones de temperatura, vamos a tener formación de tormentas, periodos de sequía, ¿verdad? Y el acceso, es decir, qué tanta es la distancia desde el lugar en que se va a hacer el aprovechamiento hasta el lugar en el que se va a transformar el producto. Entonces, generalmente hay procesos de corta, de almacenamiento en vacadías, y luego el traslado de las vacadías a aserradero. Generalmente, en el caso de las concesiones forestales que están dentro de la Reserva de Biosfera Maya, y como es el caso de la concesión de La Pasadita, manejado de Carmelita, manejado por esa comunidad a través de una cooperativa, pues ellos tienen un área específica en donde tienen colocado su aserradero, y todo el producto forestal, después de estar en vacadía, lo llevan después de juntarlo o de reunirlo en vacadía, pues lo trasladan al aserradero, en donde ya lo transforman, ¿verdad?, en madera dimensionada. En algunos casos, pues dependiendo del mercado, venderán en troza. Pero como les mencionaba, este factor, particularmente la altitud, ¿verdad?, nos va a definir temperaturas. Y la relación
entre altitud, latitud y clima se va a manifestar fundamentalmente en temperaturas. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de un mapa de Guatemala con temperaturas. Los colores rojos nos indican mayores grados de temperatura, hasta 42 grados, el rojo más oscuro, el rojo claro, por mencionarlo de esa forma, porque no es totalmente rosado, pero el rojo más claro nos define un área de transición entre de 38 grados, y las partes más frías señaladas en nuestro mapa con color verde, ¿verdad? Que son las partes más altas. Entonces, esta relación altitud, latitud y clima, pues nos va a definir diferentes temperaturas. Y esto, pues, nos lleva a tener algunas condiciones climáticas, como la precipitación, los vientos y la humedad, que van a definir mucho la oportunidad de realizar aprovechamiento forestal. En el caso de Reserva de Biosfera Maya, que es donde más experiencia he acumulado, pues los planes de manejo se tienen que operativizar. El plan operativo se tendrá que poner en práctica en el periodo en que no tenemos precipitación, ¿verdad? Porque una vez presentada la precipitación, esta condicionante va a afectar el acceso, es decir, los caminos se van a destruir, se van a poner en condiciones para que no haya tránsito de vehículos, ¿verdad? Y esto pues va particularmente camiones, que es la forma en que se extraen las trozas, y entonces esto va a dificultar o va a determinar la suspensión del trabajo. Entonces es determinante las condiciones que resultan, las condiciones climáticas que resultan de la altitud, la latitud y el clima, ¿verdad? Porque obviamente, estando en un área tropical, en una zona tropical, pues la precipitación que vamos a tener pues es alta, ¿verdad? La humedad relativa en el ambiente se va a mantener alta, y los vientos, aunque los bosques, recuerden que son elementos mitigadores del movimiento de los vientos, pues, pero de una u otra manera afectan los aprovechamientos forestales. ¿Y cómo se manifiesta esa relación entre la altitud y el clima? Bueno, pues esa relación de altitud y el clima se ve afectada por la presión atmosférica, ¿sí? Entonces resulta que en función de la altitud, porque recuérdense que a mayor altitud, menor presión atmosférica, entonces al darse esto, pues esa relación va a variar. Aquí tenemos una imagen en donde se presentan corrientes de aire frío y seco que van a definir que se establezcan áreas de alta presión con aire descendiente. Generalmente el aire descendiente va a ser aire frío, ¿verdad? Y esto va a dar lugar a que por el viento el aire frío se mueva hacia las capas de aire caliente, y este aire caliente va a ascender. Al ascender el aire caliente y encontrar corrientes de aire frío, pues obviamente se va a formar la precipitación. Y en nuestra área es frecuente que nos veamos afectados por formación de frentes fríos, ¿verdad? Eso se refiere a que una masa caliente proveniente del sur va a encontrar corrientes de aire frío provenientes del norte. Esto va a provocar un frente frío, y el frente frío nos va a dar condiciones atmosféricas adversas como para poder hacer un aprovechamiento forestal. Entonces esa relación es importante contemplarla. Aquí tenemos una imagen en la que se nos evidencia que a mayor altura, menor temperatura, ¿verdad? Entonces significa que si nosotros vamos a trabajar un aprovechamiento forestal en el altiplano, por ejemplo, en donde mayoritariamente vamos a encontrar especies de coníferas, pues ahí lo que nos va a afectar es el frío, ¿no? Y eso también puede ser un factor determinante para el aprovechamiento forestal. A excesos de frío,
las reacciones son más lentas, ¿verdad? Y entonces se convierten en una condicionante para poder realizar el aprovechamiento. En Guatemala vamos desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta un poco más de 3,000 metros, ¿verdad? O 3,000 pies, mejor dicho, sobre el nivel del mar. Ok. En esta imagen podemos ver la relación latitud-temperatura, ¿verdad? Y entonces definimos que a mayor latitud, la temperatura va a ser menor. Nosotros nos ubicamos en el trópico. Aquí tenemos una zona, o estamos en una zona tropical, ¿verdad? Estamos en una zona tropical. Guatemala, ubicada principalmente entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, ¿sí? El Ecuador es la línea imaginaria que divide el corredor tropical en el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. El Trópico de Capricornio está hacia el sur. Nosotros nos ubicamos en el Trópico de Cáncer, hacia el norte. ¿Cómo o qué podemos encontrar en esta parte tropical? Bueno, pues en primero va a ser una zona ecuatorial derivada de la línea imaginaria. Vamos a tener temperaturas de un clima monzónico y de sabana, ¿verdad? Es decir, calientes. Aquí van a haber altas temperaturas. Y en la medida que nos movemos hacia el norte, hacia el círculo polar ártico, pues vamos a entrar a latitudes de clima subtropical, ¿eh? Temperaturas más benignas, tipo mediterráneo, aunque podemos encontrar temperaturas también de desierto, ¿verdad? Las temperaturas de desierto significa que por la noche van a haber bajas temperaturas y durante la mañana temperaturas extremas. Y en las latitudes medias, bueno, pues vamos a encontrar climas marítimo costeros, de estepario o tipos continentales. Y finalmente hacia el norte, pues vamos a encontrar los hielos perpetuos, ¿verdad? Y las tundras. Y de igual manera hacia el sur. Es decir, nuestra línea límite en cuanto a la latitud, pues es el Ecuador. Y la relación es que a mayor latitud, menor temperatura. Es una relación inversamente proporcional, podríamos decir. Ahora aquí hay que definir dos conceptos, ¿verdad? El primero de ellos es el tiempo atmosférico y el otro es el clima. Estamos mal acostumbrados, por eso es que ahora que ustedes se están profesionalizando es de empezar a hablar correctamente, pero si hablamos con el primo que está en Quetzaltenango, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, mira cómo está el clima. Un concepto equivocado, porque clima no es más que la sucesión de diversos tiempos atmosféricos. Y esta sucesión de tiempos atmosféricos se da en un tiempo sumamente extenso, sumamente prolongado. 100, 200, 300, 500 años. Ese es el clima. Factores climáticos que permanecen durante mucho tiempo, es decir, y que llegan a establecer patrones climáticos, como el que conocí cuando yo empezaba a estudiar, que me decían que en Petén únicamente habían 2 meses. Normalmente se enseñaba que en Guatemala habían 2 climas, verano e invierno, y nos decían que en Petén el verano solo duraba 2 meses. Y efectivamente así era, pues había vegetación desde la Ruidosa, quizás desde antes, pero yo que tenga en mente, eso es lo que ubicaría desde la Ruidosa hacia el norte, hacia Carmelita, vegetación. Pasar por Poptún en 1980 era pasar como en Alamedas, ¿verdad? Bosques totalmente densos y
y casi que cubriendo la carretera. Increíble, maravilloso esos tiempos, ¿no? Pero si hablamos de clima, nos referimos a mucho tiempo. Y repito, el clima va a ser la sucesión de tiempos atmosféricos. ¿Y qué es el tiempo atmosférico entonces? El tiempo atmosférico es la condición en el momento en que uno pregunta o se ubica. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Si es que estoy hablando o alguien está hablando a Huehuetenango y allá está su primo que se llama José. José, ¿cómo estás? Bien. Y mira, ¿y cómo está el tiempo atmosférico? En este momento está lloviendo. Mira, hay mucho frío. Son condiciones de ese instante. A eso se refiere tiempo atmosférico. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿vos y cómo está el clima? Una pregunta equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima es a través del tiempo durante diversos tiempos atmosféricos. ¿Vas a viajar mañana? Sí. ¿Y cómo irá a estar el clima? Dice, no. ¿Y cómo estará el tiempo? Entonces, generalmente los institutos de investigación, en este caso de Guatemala, el INSIGUME, lo que nos da es el tiempo. ¿Sí? Quienes transforman los resultados que nos dan estos científicos son los locutores de radio o televisión, porque ellos no hablan de tiempo, ellos hablan de clima. Y ahora la presentadora del clima, ¿verdad? O dicen, oye, ahora la presentadora del tiempo. Y nuestro clima es, no, son dos conceptos distintos. Clima, sucesión de diversos tiempos atmosféricos, y tiempos atmosféricos, lo que está sucediendo en el momento en cuanto a factores atmosféricos, ¿verdad? Lluvia, sequedad, vientos, etc. Aclarado eso, veamos entonces esta imagen. Nuevamente se nos presenta ya en forma plana las áreas tropicales, subtropicales y las zonas frías. Entonces lo que está en color rojo pues va a ser la zona ecuatorial, ¿verdad? Lo más cerca a la línea del Ecuador. Es una zona cálida. ¿Qué nos dicen respecto a la zona cálida? Nos dicen que esta se va a localizar entre los 0 grados y los 30 grados de latitud norte. ¿Sí? De latitud norte y sur. Entre 0 grados, está en la línea del Ecuador, y luego 30 grados hacia el norte y 30 grados hacia el sur. Esa va a comprender la zona ecuatorial, ¿verdad? Que en nuestra imagen está representada con el color rojo. La zona tropical, que es donde nosotros estamos, ¿verdad? Es una zona más tendiendo a color naranja. Además está en una zona tropical. Y en la zona tropical, lo que se nos dice, que son más o menos climas templados, ¿verdad? Se va a localizar entre 30 y 60 grados de latitud, tanto norte como sur. Aquí vamos a tener temperaturas medias de 0 a 20 grados, normalmente, ¿verdad? Y luego tenemos las zonas frías más hacia el norte, ¿verdad? Hacia el polo, en donde vamos a tener zona de altas montañas y la zona polar. Esta se va a localizar entre los 60 y 90 grados de latitud norte y sur. Norte y sur significa que vamos a tener tanto en el área norte como en el área sur, según el movimiento que les estoy dando con mi cursor. Aquí habrá una temperatura media anual que no va a superar los 0 grados. ¿Sí? En esta parte estamos a menos 0 grados. Y entonces lo que tenemos representado aquí no es más que en forma plana las zonas climáticas de la Tierra, ¿verdad? Y conociendo cuál es la zona climática en que nosotros nos ubicamos, pues vamos a tener las condiciones de tiempo. Y las condiciones de tiempo van a estar definidas por la formación de frentes fríos o de frentes cálidos en esta zona. ¿Qué otros factores condicionan el aprovechamiento forestal? Bueno, si allá miramos los geográficos, también los factores fisiográficos condicionan el aprovechamiento forestal.
Y uno de los primeros elementos que van a condicionar es el transporte del producto forestal, es decir, desde el punto donde cortamos el bosque, el árbol, hasta la vacadía. Y de la vacadía hasta el aserradero, ¿sí? Y pueden haber diferentes tipos. Ya les mencionaba yo 2 o 1 con maquinaria. Sí, pero existe también el de tractor, ¿verdad? Tractores que se adaptan para que puedan mover las trozas, para que puedan arrastrar las trozas. ¿Sí? Y entonces aquí tienen limitantes. Una de las limitantes es la pendiente, entre 15 y 25 grados, dependiendo si va cuestas arriba o cuesta abajo. Lo escabroso del terreno limita que podamos usar tractor. Que el tractor no se adhiera al suelo, ¿verdad? Que se deslice, eso lo va a limitar. Y se le señala un coeficiente a esta condición que va de 1 a 1.5. Entonces, un tractor agrícola que se adapte a la actividad forestal puede usarse. Y luego está el tractor de oruga. Estos son 2 de los 4 equipos que causan mucho daño al suelo porque compactan, ¿no? Y tanto la escabrosidad como la adherencia pues hacen que se baje el rendimiento de este tipo de maquinaria. Sin embargo, tienen capacidad para trasladar en pendientes de 35 a 65 grados, uno si es cuesta arriba o es cuesta abajo, y aquí tienen un coeficiente de 1.5 a 3, un coeficiente de movilidad, ¿verdad? Cuánto se mueven, distancia, tiempo. Hay podemos usar autocargadores, en este caso el autocargador, ¿sí? Creo que igual le llamamos en Guatemala, ¿verdad? Un autocargador que tiene 2 cuchillas y levanta, con el que mueven las tarimas en las empresas, ¿verdad? Pero junto con el tractor de oruga y el skidder, que es un tipo de tractor especial para trabajos forestales, junto con el tractor de oruga, el autocargador y el skidder tienen muy bajo rendimiento. Hay otro elemento que aquí está evaluado, que es el cable, ¿verdad? Sobre todo en la región norte, cuando se trata de pinos, por lo escabroso del terreno, por el porcentaje de pendiente que se puede encontrar. Entonces, el traslado del material vegetal maderable puede trasladarse por cable, ¿verdad? Algo así como este deporte. Bueno, se me escapa el nombre ahora, pero ese deporte que no se sube, se amarra en un cable, baja de un punto alto hacia un punto bajo en cable. Entonces, no recuerdo el nombre ahorita de ese deporte, pero igual, en lugar de que sea una persona, lo que colocan es una troza y vía aérea se va hacia abajo. En el caso de la reserva de biosfera maya, en el bosque que tuve la oportunidad de realizar el primer aprovechamiento ya con un ordenamiento forestal en San Miguel Apalotada, como lo que se buscaba era minimizar el daño al suelo, entonces el medio de traslado, que aquí se conoce como desembosque, el medio de traslado del material forestal talado se hizo con bueyes, es decir, una yunta de bueyes, 2 bueyes, se le colocaba el equipo apropiado y a través de arrastre los bueyes sacaban las trozas hasta la vacadía, ¿verdad? Ya en vacadía ya había otro tipo de carga, la carga humana, ¿verdad? Es decir, ahí los señores se organizaban para subir las trozas a los camiones, con ayuda obviamente de algún equipo, pues, pero en ese caso, el primer aprovechamiento forestal planificado, respondiendo a un programa de aprovechamiento forestal, pues se hizo en San Miguel Apalotada, más o menos en 1995, 96, ¿verdad? Pero esos son dos elementos que no están señalados aquí. La yunta de bueyes. Bueno, ya mencionábamos a la pendiente, ¿verdad? Como un factor limitante. Ustedes conocen la pendiente, pues nos da el grado de inclinación de un terreno. Generalmente se
representa por porcentaje, ¿verdad? Y en función de la pendiente se puede definir, tal y como lo mencionábamos anteriormente, qué equipo es el que vamos a utilizar para extraer las trozas del bosque, ¿verdad? Aquí hay obviamente riesgos en función de los grados o el porcentaje de la pendiente. Pueden haber riesgos laborales, es decir, personal de campo que caiga, que se resbale, o que por la pendiente el producto que están manejando caiga sobre ellos, ¿verdad? Aquí hay un dato, mientras más obstáculos se tengan, ¿verdad? La orientación de la pendiente va a ser clave, igual que la luz, igual que la humedad. Como veíamos anteriormente, la altitud, ¿verdad? La altitud es un factor determinante y la pendiente como un elemento principal. Lo que tenemos en pantalla ahora es una imagen, es una imagen de el mapa de pendientes, ¿verdad? Imagen de pendientes. Y está señalada por colores. Entonces, si ustedes ven, el color verde, pues es donde menor pendiente hay. Pendiente de 0 a 4%. Color gris, vamos a tener pendientes de un 4 a un 8%. En Guatemala muy poca área con esa pendiente. La mayor área de pendientes son pendientes con rangos del 0 al 4%. Por eso es que en algunas ocasiones algunas personas y profesionales hablan de que Guatemala es un país eminentemente agrícola, ¿verdad? Pero porque el porcentaje de área con menor pendiente es bastante grande. Sin embargo, eso no es totalmente cierto. No solo se considera la pendiente, hay otros factores que van a determinar si podemos utilizarlos para trabajos de agricultura o forestales. Tuve oportunidad de estar en un país donde hay mucho avance en el manejo forestal y la pendiente favorecía el aprovechamiento porque el aprovechamiento forestal estaba mecanizado. Entonces ahí ya no se usaba motosierra independiente, sino que ni tractores para el arrastre de trozas. Ahí el equipo era tan avanzado que el mismo equipo desramaba el árbol, particularmente vi un bosque de pinos, en que el equipo desramaba el árbol, ¿verdad? Cortaba el árbol, bueno, previamente a eso aprisionaba el árbol, lo cortaba y de una vez lo colocaba en el vehículo que iba a transportar la troza o el fuste del árbol, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de trabajos de aprovechamiento forestal, obviamente los terrenos con menor pendiente son los más adecuados. Y en este caso, Guatemala, pues, presenta esas condiciones, ¿verdad? Si el área que está utilizando palma africana estuviera cubierto por un bosque, con áreas planas generalmente, estuviera cubierto por un bosque, esa área podría hacerse un manejo bastante moderno, ¿verdad? Utilizando este tipo de maquinaria. Pues bien, entonces la pendiente va a ser condicionante para el aprovechamiento forestal, pero en el caso de Guatemala, el trabajo forestal se ha marginado hacia áreas con mayor pendiente. Y aquí hablo del altiplano. Hace 25 años más o menos, que se está aprovechando el bosque tropical ubicado en la Reserva de Biosfera Maya con pendientes que van del 0 al 8%, ¿verdad? No es un terreno totalmente plano. Si ustedes ven en la zona de reserva, el color amarillo nos representa pendientes de hasta de 16 grados, ¿verdad? Y es pendiente que está en la parte
nororiental de la reserva de biosfera. Entonces ahí pues hay que considerar las formas de extracción, pero sí encontramos pendientes de 0 a 16 grados en la reserva biosfera maya, en los bosques manejados por las concesiones forestales. Luego tenemos un rango de 16 a 32%, ¿verdad? Que va a ser más inclinado, para alcanzar también pendientes de 32%, ¿verdad? Lo que está señalado con color rojo, particularmente en Huehuetenango, ¿verdad? Aquí en el Progreso, Sierra de las Minas, ¿verdad? Esta parte, Sierra de las Minas, un poco Sierra Santa Cruz en Izabal, en la parte central del país, y noroccidente, ¿verdad? Las montañas de noroccidente, de Sierra Madre, y la cordillera volcánica, la cordillera volcánica que también presenta pendientes de más del 32%. En total, pues va a cubrir el territorio nacional, que son 108.889 kilómetros cuadrados. En porcentajes diríamos que nuestro país tiene cerca del 50%, vean, 49%, cerca del 50% del terreno de Guatemala es plano. Eso no significa que sea agrícola. Si lográramos establecer plantaciones forestales o en esta zona de 0%, lo tecnificaríamos. Hablamos de que Guatemala es un país eminentemente agrícola, sin embargo, no, nosotros no somos agricultores, no todos somos agricultores. Luego hablamos de que podría ser forestal, no somos forestales. Luego hablamos de que tenemos alto contenido de minerales en nuestras montañas, pero no somos mineros. Es decir, Guatemala aún no sabe lo que quiere, porque no conoce lo que tiene. Entonces, ahora que nosotros nos estamos preparando, académicamente, pues ya podremos tomar decisiones, porque recuérdense que a mayor información podemos establecer mejores y mayores criterios para tomar decisiones en cuanto al manejo de los recursos naturales. Este es un mapa que se hizo en el Ministerio de Agricultura. Igual entran a la página del Ministerio de Agricultura y ahí no solo van a encontrar este mapa, sino que otras referencias geográficas. Otros factores que condicionan los aprovechamientos forestales son aquellos factores que se conocen como de masa. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, en principio, la densidad de corta. Bueno, primero, el tipo de corta que vamos a efectuar. Y cuando hablo de tipo de corta, pues son técnicas que se van aprendiendo. La tala dirigida, por ejemplo. Para hacer tala dirigida, pues hay que ser experto, porque sobre todo en los bosques tropicales, como se seleccionan en función de su área basal, aquellos árboles que se van a cortar, y tenemos que dejar los de menor área basal, es decir, los no aprovechables. Entonces, cada vez que nosotros vamos a tumbar un árbol, pues tenemos que dirigirlo hacia cierto punto en el que no se dañe ningún árbol que potencialmente pueda ser aprovechado. Entonces, el tipo de corta a efectuar está en función de la masa, de ver qué es lo que encontramos. Luego, la densidad de corta, es decir, cuánto tenemos y de eso que tenemos, cuánto vamos a cortar. Y en el caso de los bosques tropicales, la densidad es importante porque tenemos que dejar individuos de reserva para que el ciclo de corta, que puede ser de 40 a 50 años, que no es más que el tiempo en que nos va a llevar a regresar al mismo punto, es decir, durante ese tiempo los individuos que dejemos tendrán que haber crecido y alcanzar el área basal que a nosotros nos interesa o que nos han autorizado. Entonces la densidad de corta va a estar, no es más que una relación entre lo que hay y lo que podemos extraer. Luego tenemos la extensión de la corta, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de un programa de aprovechamiento forestal que conlleva establecer planes de manejo forestal y planes operativos,
pues eso nos habla de la extensión de la corta, es de qué tanto vamos a cortar. Y en el caso de la reserva de biosfera, lo máximo que se aprovecha es 1 metro cúbico por hectárea, ¿sí? Entonces tampoco es una gran cantidad de árboles. La densidad es importante. La extensión igual, ¿verdad? Y luego la forma y tamaño de los árboles. ¿Qué nos interesa, verdad? Bueno, pues obviamente nos va a interesar árboles con características genéticas que puedan darnos mayor productividad. Y aquí tenemos una imagen de diferentes tipos de árboles, ¿verdad? Desde coníferas hasta latifoliadas, ¿verdad? Porque la forma del árbol y su tamaño también va a condicionar el aprovechamiento. Luego tenemos la ramosidad, es decir, las ramas. Ustedes ven aquí hay diferentes tipos de ramas, a eso se refiere ramosidad, y a la forma en que están distribuidas las ramas, ¿no? Porque eso va a definir el tamaño del fuste. En el caso de los aprovechamientos forestales en zonas tropicales, pues lo que nos interesa es la altura comercial, ¿verdad? Porque hay ramas de árboles tropicales que pueden llegar a tener un área basal susceptible de ser aprovechada. Pero cuando inventariamos, normalmente tomamos la altura comercial. En el caso de bosques tropicales. En el caso de coníferas, pues vamos a tomar la altura de las ramas, ¿verdad? Donde aparecen las primeras ramas, y la copa de los árboles. Entonces, eso también es un factor determinante, el tipo de corteza y la calidad de los árboles. Es decir, no es lo mismo que tengamos una corteza como la de las coníferas, un poco o muy similar posiblemente a cedros, ya, pero diferente a eucaliptos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y cuando hablamos de calidad de los árboles es que tan enfermos puedan estar. Aparentemente el árbol puede encontrarse sano en su exterior, sin embargo, cuando lo talamos encontramos que su centro está dañado, y entonces esto ya limita la comercialización de ese producto. Pero estos son algunos factores de masa que tenemos que considerar. Vamos a encontrar también algunos factores condicionantes del aprovechamiento forestal relacionados con la variedad florística, es decir, qué tanta variedad tenemos de especies en el bosque, ¿sí? En el caso de los bosques de coníferas, por ejemplo, ahí la variedad es reducida. Ahí solo podemos encontrar, a ver, déjenme recordar, ¿qué tipo de árboles? Pues vamos a encontrar pinus, que es un bosque de coníferas, pero también podemos encontrar alguna latifoliada, como el quercus. Ahora, ¿qué tipo de árboles? Pues vamos a encontrar pinus, que es un bosque de coníferas, pero también podemos encontrar alguna latifoliada, como el quercus o el alnus, ¿verdad? Pero la variedad es poca, solo les hablo de 3 especies: pinus, alnus y quercus. Pero en un bosque tropical la variedad florística es enorme. Cedro, caoba, manchiche, Santa María. ¿Qué más? Si pudiera mencionarme algunos, si tuviéramos doble vía de comunicación. Pero ahí, en el lugar en que estén ustedes, pues piensen en otras especies, ¿verdad? Que son maderables. Pueden ser maderas duras o maderas suaves. Ese es un tema que dentro del ordenamiento forestal y el aprovechamiento que se da en los bosques de la Reserva de Biosfera Maya, no se extraen únicamente cedro y caoba, que podría ser el interés en comercialización. También se extraen maderas duras, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuérdense que parte del manejo forestal implica abrir el dosel para que haya penetración de energía solar. Esta energía solar favorezca la germinación y el crecimiento de los nuevos individuos. Por eso, cuando hablan de programas de reforestar tirando semillas desde helicópteros o desde avionetas, sin duda no tienen conocimientos como los que tienen ustedes. Es decir, en un bosque tropical se debe propiciar la regeneración natural, y por eso es que es importante dejar árboles semilleros, ¿verdad?
más que invertir en el combustible del avión, que aunque sea donado, pues siempre se paga el combustible, la cantidad de semillas que hay que comprar o que hay que distribuir, el riesgo de certeza, ¿verdad? De esa semilla que se dispersa, cuánta va a germinar. Entonces, no, en el tema de la variedad florística es importante cuando se ordena el bosque para hacer los aprovechamientos, porque se abre el dosel. Al abrir el dosel hay penetración de energía solar, esta va a regular la humedad, va a facilitar o va a propiciar la germinación, la realización de procesos de fotosíntesis y el crecimiento de los nuevos individuos. Entonces, la variedad florística también es un factor determinante, ¿verdad? Esto nos lleva a que la selectividad, es decir, escoger al mejor, no es lo más conveniente. El mejor se tiene que quedar, ¿verdad? El mejor tiene que ser el individuo que provea de material genético para la regeneración natural. Pero obviamente vamos a aprovechar todo aquel producto que haya llegado al momento de su tala, y esto va a estar determinado por el área basal que nos interese, ¿verdad? O el diámetro. Por eso se habla de diámetros mínimos de corta. Y el diámetro mínimo de corta o cualquier diámetro, pues nos define el área basal, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro factor? Tamaño de los árboles. Vamos a hacer aprovechamiento forestal únicamente si el tamaño de los árboles nos retribuye la inversión que vamos a hacer. Un árbol de una altura comercial de 12 metros, porque haya sufrido una atrofia y haya engrosado su base, ¿ya? Y que nos dé una troza, bueno, pues se aprovechará, porque al fin y al cabo es una troza, pero árboles de bajo tamaño, pues no van a tener el área basal que a nosotros nos pueda interesar, entonces no tendrán que tocarse, y a la hora de talar los que sí nos interesan, deberá orientarse la caída del árbol hacia un sitio en que ocasione menos daño. La imagen que ustedes ven aquí, pues es la imagen de un árbol de grandes dimensiones, bastante altura, ¿verdad? Y en función del tamaño, pues también se va a definir el tipo de trabajo, la cantidad de trabajo, el esfuerzo que se tenga que hacer. Y si realmente el árbol nos va a arrojar un beneficio económico, pues habrá que talarlo, ¿verdad? Pero por eso hay que revisar la calidad del árbol. ¿Cómo podemos revisar la calidad del árbol? Pues utilizando un barreno, ¿verdad? Un barreno que nos permita extraer una muestra de la sanidad del árbol y determinar si vale la pena aprovecharlo, porque generalmente nos damos cuenta que no nos sirve cuando ya lo hemos talado, ¿verdad? Y si no nos sirve, pues es mejor dejarlo en pie. Acuérdense que lo que nos interesa es la productividad, el rendimiento que podamos tener de horas hombre trabajados, hora máquina trabajada, ¿verdad? Entonces un árbol que nos dé gasto, pues no es conveniente extraerlo. Si el árbol es muy grande, si es mucho el producto que tenemos del árbol que tenemos que extraer, obviamente los costos se nos van a elevar, ¿verdad? Mayor combustible, para el uso de la motosierra, mayor esfuerzo para su traslado. De repente no es posible utilizar un tractor adaptado, vamos a tener que utilizar un skidder. El tractor nos cuesta 100 quetzales, por ejemplo, y el skidder nos va a costar 500, es decir, ese tamaño o el volumen que pueda tener el material a extraer puede incrementar nuestros costos, y si no lo tenemos programado, obviamente vamos a ir a pérdida, ¿verdad? Va a ser antieconómico aprovechar ese árbol, si es que no hay una relación de beneficio-costo. Pero generalmente de eso nos damos cuenta cuando el árbol ha sido talado, cuando ya hemos hecho el gasto. Entonces, por eso la planificación es importante. Otro factor es la densidad de la vegetación. A mayor densidad de la vegetación, menos capacidad de movimiento vamos a tener. Si tenemos árboles muy juntos, que tengan el diámetro o el área basal que nos interesa, entonces eso nos va a obstaculizar el aprovechamiento.
hacia dónde lo dirigimos, si estamos aplicando tala dirigida y hay otros individuos que van a crecer ahí. Entonces la densidad de la vegetación, el número de árboles por área que tengamos, va a ser una condicionante, ¿verdad? El sotobosque también es clave. Si tenemos un sotobosque bastante rico, es decir, con una diversidad de especies, va a impedir que nos podamos movilizar en el área de aprovechamiento. Es decir, va a obstaculizar las operaciones. Si tenemos un vehículo o para trazar un camino forestal, por ejemplo, nos puede ocasionar mayores inversiones, ¿no? Y esas condiciones quizás dañen el equipo, ¿verdad? En fin, entonces el sotobosque o la calidad del sotobosque, la densidad del sotobosque, también se constituye en un factor limitante. Aquí tenemos un skidder, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba, el skidder, pues en el traslado de la madera optimiza recursos, ¿verdad? Pero si tenemos un sotobosque sumamente enriquecido, con variedad de especies, pues va a dificultar el movimiento de este equipo, ¿verdad? Y incluso lo pueden dañar, porque no vamos a percibir la presencia de tocones de árboles que hayan muerto en pie, por ejemplo, ¿verdad? O de ramas caídas. Eso va a subir costos. Y si se dañan, aún más. La característica esta de un sotobosque denso, aquí tenemos una imagen en la que les presento una densidad alta de sotobosque, ¿verdad? Indudablemente que va a obstaculizar la realización de nuestros inventarios y la corta. Particularmente la realización del inventario, ¿verdad? Que es cuando nos tenemos que mover para tomar datos. Tendríamos que tener un buen equipo de cortadores, ¿verdad? De brecheros. Y luego para hacer las operaciones de corta. Es decir, recuérdense que en campo tenemos que movilizar motosierras que pues no son nada fáciles de transportar, ¿verdad? El riesgo a que en el caso de nuestra zona, en Petén, la reserva de biosfera y otras zonas, la presencia de serpientes, ¿verdad? Venenosas algunas, otras no, pero que en determinado momento va a ser una limitante. Ok. ¿Qué otro factor? El climático, lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? El factor climático, es decir, en qué zona estamos. Y dentro del factor climático, el que va a la par, el factor de estado del tiempo, ¿verdad? Que van a ser también factores que condicionan. ¿Cuáles son los factores que establecen climas a lo largo del tiempo? Bueno, pues ahí tenemos la temperatura, ya lo decíamos, la humedad y la precipitación, ¿verdad? Y la precipitación, en cuanto a que va a humedecer el suelo, lo va a hacer susceptible a la compactación, ¿verdad? Y dificultad en el movimiento de personal y equipo. La temperatura de igual manera, temperatura abrumadora, ¿verdad? Tiene que haber un alto consumo de agua, ¿verdad? Por el constante sudor que se va a tener. Entonces estos factores también son determinantes y que hay que tomarlos en cuenta al momento de planificar un aprovechamiento forestal. Tenemos que conocer datos atmosféricos, ¿verdad? La precipitación, sobre todo, acudir al INCIBUME. Ahí se llevan récords de precipitación en estaciones meteorológicas específicas. Tendremos que conocer y saber aplicar métodos de interpolación, aunque ahora la tecnología nos lleva a encontrar programas que nos determinan con un alto porcentaje de certeza precipitaciones
puntuales, ¿verdad? En determinada región, sin necesidad de que tengamos una estación meteorológica ahí, pero por la aplicación de métodos de interpolación se puede encontrar. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente al momento de estar efectuando nuestra planificación en el aprovechamiento forestal. Estos factores de clima. Como ya los mencionábamos, la temperatura, que impacta sobre las máquinas, sobre la madera, ¿verdad? En primer lugar, es decir, madera que ya tengamos talada y que sufra inclemencias de la lluvia, y que pueden ser condiciones extremas, periodos de lluvia largos. Por eso es que les hablaba de que generalmente los aprovechamientos forestales se programan o se programa su ejecución en tiempos de verano. Y en el caso de la lluvia, pues el rendimiento de las máquinas, ¿verdad? Es decir, suelos particularmente susceptibles a la compactación, ¿no? O puede provocar daño en las máquinas. La humedad, ¿sí? La limitación que puede haber de oxígeno, ¿verdad? Por el porcentaje de humedad, el viento, que indudablemente nos puede ocasionar problemas derribando árboles sobre caminos forestales, que implique el atraso en el transporte de la materia prima, en este caso madera, ¿verdad? ¿Qué otro factor entonces podemos ver? El que no haya vías de acceso. Tenemos un bosque, pero no hay vías de acceso. Voy a verificar transmisión. Muy bien. Continuamos en la llamada entonces. Muy bien, entonces la existencia o inexistencia de las vías de acceso también es determinante, es un factor limitante. Hace 25 años las rutas hacia Carmelita eran sumamente difíciles. Simplemente a San Miguel Apalotada, una comunidad muy cercana a la cabecera municipal de San Andrés, por ejemplo, llegar a San Miguel Apalotada era toda una historia, caminos muy malos, ¿verdad? Vehículos que se quedaban atrapados en el barro, y que un recorrido que actualmente se puede hacer en 20, 30 minutos, en ese tiempo, 1994, era de hacerlo hasta en 3 horas. Y viajar hacia Carmelita, no digamos, era posiblemente de días. Entonces, la inexistencia de vías de acceso es otro factor determinante. Aquí en esta imagen vemos un camino forestal, ¿verdad? Es una vía que se ha construido y que se contempla al momento de planificar, porque el trazo de los caminos forestales debe incluirse en la planificación de un aprovechamiento forestal. ¿Por qué? Porque es la vía por la que vamos a sacar la madera. Y estos caminos forestales, o mejor dicho, a estos caminos forestales se unen caminos de segundo orden que llevan el producto del bosque hacia bacadías. Generalmente las bacadías se hacen a orillas de los caminos forestales principales, pero esa bacadía a donde se lleva inicialmente el producto extraído, el producto de la tala, ¿verdad? Entonces, si no existen estos caminos, esa es una limitación porque habrá que invertir en hacerlos, ¿verdad? Con el riesgo de que al momento de que se hagan estos tipos de caminos, pues se está dando la oportunidad para que hayan ocupaciones, ¿verdad? Lo que sucedió en la reserva de Biosfera Maya. Los caminos los abrieron las compañías petroleras, particularmente en el Parque Nacional Laguna El Tigre. Y vean, Parque Nacional Laguna El Tigre prácticamente está perdido, con más de 60 comunidades asentadas ahí. No es una zona de bosque tropical, es más bien una zona de sabanas, con grandes extensiones de humedales, pequeñas áreas con bosque, digamos, pero es un área que se perdió totalmente
que ya no está bajo el control de áreas protegidas, aunque técnicamente y jurídicamente así sea, pero ahí ya hay una fuerte actividad ganadera y de otro tipo. Entonces los caminos forestales pueden ser limitantes también, ¿verdad? Y nos pueden generar conflictos a grandes pasos a través de la colonización del área. Esta es otra imagen en uno de los bosques de Colorado, un campamento forestal, ¿verdad? Aquí me ven con mi uniforme, ¿verdad? Estos dos compañeros son brasileños, pero estábamos ahí aprendiendo algunas cuestiones sobre manejo forestal en áreas protegidas. Pero como generalmente las zonas de aprovechamiento forestal están lejos de áreas urbanas, entonces no, y encima de eso hay limitaciones de caminos, entonces no podemos ir y venir como que si fuera una actividad industrial al bosque, ¿verdad? Entonces no hay un movimiento constante, eso hace que se establezcan campamentos para poder operar, ¿verdad? Y esto obviamente incrementa la operación de extracción, ¿verdad? La inversión inicial se eleva. Y otros factores, o dentro de los otros factores que tenemos está la disponibilidad de mano de obra. Generalmente en el sitio no vamos a encontrar mano de obra, ¿sí? En el caso de las concesiones forestales, pues la mano de obra estaba a la mano, porque me refiero a las primeras, porque luego las otras estaban fuera de áreas protegidas, o mejor dicho, dentro de la zona de amortiguamiento, pero no convivían con el bosque, sino que únicamente entraban a extraer productos y salían a sus zonas urbanas, ¿verdad? Pero en el caso de las concesiones forestales que estaban ubicadas dentro de la reserva, pues ahí había mano de obra. Sin embargo, no era calificada porque era mano de obra que llegó ahí con el objeto de dedicarse a actividades agrícolas. Entonces hubo que dar capacitación a esa mano de obra para el desarrollo de actividades forestales. Entonces la disponibilidad de mano de obra es otra condicionante. Y no hablemos de mano de obra calificada. Hace 25 años no había ingenieros forestales en Petén. De esa cuenta fue que se abrió el espacio para que muchos profesionales vinieran de Huehuetenango, en mi caso que me moví de Chimaltenango para acá, no había ingenieros forestales. Poco a poco se fueron formando, pero entonces también en ese momento la disponibilidad de mano de obra calificada no existía. Personal de Argentina, Chile, Costa Rica estuvo con nosotros aquí en la primera concesión forestal, determinando las bases, todo lo que ven ahora que está sistematizado, tamaño de parcelas, métodos de corte, etcétera, todo se generó en ese momento. Una imagen más, estamos en un bosque del área que les cuento, aquí ya vinimos de regreso, estamos refrescándonos un poco, porque como les digo, difícil encontrar mano de obra calificada, entonces habrá que incluir dentro de la inversión la capacitación o llevar mano de obra calificada de otras regiones. Las dos cosas ocasionan incremento de los costos, incremento de la inversión inicial, de lo que implica un aprovechamiento forestal. Aquí retrocedemos un poco, mucho frío, por eso nos ven ahí enchamarrados, ¿verdad? Un suéter típico de Guate, ¿verdad? Muy bien. Lo que les decía, no hay personal calificado en la zona, entonces hay que llevarlo de otro lugar, de otras zonas, ¿verdad? Y eso implica facilitar hospedaje, es decir, el facilitar hospedaje, generar un espacio en el campamento, ¿verdad? Que conlleve la zona de pernoctar, la zona de alimentación, el área de aseo personal, el área de evacuación de desechos, ¿verdad? Que son áreas que deben contemplarse al momento de establecer un
un campamento forestal, un campamento para el aprovechamiento forestal. Y esto, repito, incrementa costos. Aquí pues teníamos un equipo de preparación de alimentos a base de gas comprimido, ¿verdad? Nuestra lámpara a gas también, no habían lámparas con luces LED como las que hoy existen. Les estoy hablando de hace más o menos unos 20 años, que no es mucho, pero que en ese momento no existían las facilidades que hay ahora. La plata. La plata es otro factor determinante, porque si yo no tengo la plata para invertir, todo lo que hemos hablado, construcción de campamentos, construcción de caminos, limpieza del área, contratación de equipo, contratación de insumos. Si no tenemos la plata para poder hacer el aprovechamiento forestal, sobre todo en un bosque tropical, entonces el aprovechamiento se frustra. Igual puede suceder en un aprovechamiento forestal del altiplano, aunque por ser una sola especie y estar en la cercanía de áreas urbanas, quizás se pueda facilitar más. Pero aquí el recorrido es largo, ¿verdad? Carmelita, impulsores uchitecos, no digamos las concesiones industriales, ¿verdad?, que están aún más hacia el norte o hacia el nororiente. La concesión forestal de San Andrés, que la comunidad está en San Andrés, pero el aprovechamiento lo hacen un poco más allá de Carmelita. Entonces, ese factor económico es determinante. A ese se suman ese otro tipo de factores, el suelo, la topografía, el clima, que van a influir en la productividad, es decir, cuánto voy a obtener yo del aprovechamiento. No solo en madera, sino que también en recursos económicos, ¿verdad? Van a influir indudablemente en los trabajos silviculturales que hagamos. De igual manera que sucede en la agricultura. En la agricultura hay que hacer inversión, ¿sí? Inversión en las diferentes etapas de preparación del suelo, siembra, fertilización, eliminación de malezas. Es decir, hay varias etapas que, aunque no análogamente se presentan en un aprovechamiento forestal, también requieren de inversión, ¿verdad? Y indudablemente los factores climáticos y atmosféricos del momento son determinantes. Ahora, otro elemento es el cómo es que vamos a aprovechar el árbol, ¿verdad? Porque en un bosque tropical, no así en un bosque templado o frío, en donde hay menos diversidad de especies, pero en el bosque tropical vamos a encontrar diferentes estratos. ¿Qué estrato vamos a seleccionar para ubicar los árboles semilleros? ¿Qué estrato es el que podemos aprovechar? ¿En dónde se encuentran esos estratos, verdad? ¿En qué tipo de suelos? ¿En qué área? ¿Verdad? Y como les digo, generalmente las áreas forestales han sido marginadas por las áreas de agricultura. Obviamente, como estamos hablando del caso de los bosques tropicales, pues en el suelo van a ser suelos fértiles, pero muy susceptibles a perderse, ¿verdad? Muy susceptibles a perderse, porque en un bosque tropical, o como en cualquier otra área, recuerden que se establece un ciclo, ¿no? En este caso de los bosques caducifolios, ¿verdad?, hay pérdida de hojas, estas hojas caen al sotobosque, en el sotobosque se descomponen, se convierten en nutrientes y nuevamente alimentan al árbol. Entonces hay un ciclo. Si nosotros hacemos tal arrasa en un bosque tropical, lo que estamos haciendo es eliminando los elementos que van a alimentar el suelo, que van a permitir que haya nutrientes en el suelo. Entonces, por eso es que en un bosque tropical el ordenamiento forestal y el tipo de aprovechamiento que hagamos es clave, es determinante. Y vean una imagen de factores naturales que pueden intervenir. En este caso, un individuo con altas dimensiones y a la par un individuo con bajas dimensiones. Hay factores naturales que van a influir y lo que hablábamos, particularmente la fertilidad del suelo o la competencia.
Van a haber factores sociales, lo que ya mencionábamos, la mano de obra y de esta su escolaridad, el lenguaje que hablen, el que nos podamos entender, la experiencia que tengan, la motivación para trabajar, qué tanta oportunidad de empleo hay, porque si no hay empleo y ahí se aparece un trabajo de aprovechamiento forestal, aunque yo no sepa nada, voy a ver si me dan trabajo, los salarios que se paguen, aunque en la reserva de biosfera, como son bosques certificados, pues se paga o se cumple con la ley. Y algunos otros factores comerciales que podríamos mencionar, ¿verdad? Como el tamaño del área, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el área? Los metros cúbicos que podamos aprovechar, los volúmenes, ¿verdad? El promedio de hectáreas por año, los metros cúbicos por hectárea que vamos a sacar en la corta final, es decir, cuando se llegue el ciclo, el diámetro, la dureza de la madera, el peso de las trozas, ¿verdad? El grado de peligro o el daño biológico que puedan sufrir las trozas, ¿verdad? Los métodos que vamos a utilizar también son factores que tenemos que considerar y que se incluyen dentro de los factores forestales. Y finalmente, veamos esto. Como respuesta a la deforestación de los bosques y las selvas por el cambio de uso de suelo, la tala ilegal y la sobreexplotación, en los últimos años ha surgido la certificación de buen manejo forestal como un instrumento para lograr el desarrollo sustentable de las regiones forestales del planeta. La certificación forestal ha sido reconocida a nivel mundial como una de las estrategias más eficaces para garantizar el buen manejo del bosque bajo principios socialmente justos, ambientalmente responsables y económicamente viables. En este sentido, la certificación promueve la sustentabilidad de los aprovechamientos forestales al verificar que se mantengan la biodiversidad y los servicios ambientales necesarios para el desarrollo económico y social. De los sistemas internacionales de acreditación y certificación forestal, uno de los esquemas que más éxito y aceptación ha tenido es el desarrollado por el Forest Stewardship Council, ampliamente conocido por sus siglas FSC, que desde 1993 ha establecido estándares internacionales de buen manejo forestal aplicados actualmente en más de 100 millones de hectáreas de 79 países, que representan cerca de 20,000 millones de dólares de productos maderables por año. En México, además de la certificación FSC, el gobierno federal impulsa un nuevo esquema denominado Bosque Sustentable, que incorpora una parte importante de los estándares internacionales. La certificación forestal aplica a todo tipo de bosques, todas las modalidades de propiedad de la tierra, diferentes tamaños de predios y condiciones socioeconómicas. Su base está en la planificación del aprovechamiento forestal y la evaluación del impacto ambiental, pero también comprueba que las operaciones forestales garanticen la permanencia del bosque, la sustentabilidad de la producción y los derechos de los trabajadores y las comunidades locales. En México, existen 800,000 hectáreas forestales certificadas de buen manejo, que contribuyen con el 10% de la producción nacional maderable, de las cuales la mayor parte son propiedad de comunidades y ejidos, quienes con escasos recursos económicos han tenido que sortear una serie de limitantes para manejar y aprovechar su recurso forestal. La certificación forestal en nuestro país representa la oportunidad de generar trabajo y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales marginadas, al tiempo que se conservan los recursos forestales y la biodiversidad. Por eso, algunos productores forestales y empresas mexicanas ya han sido certificadas y ofrecen diversos productos como madera aserrada, postes para cableado, polines para construcción y muebles escolares, productos que ya cuentan con el sello que garantiza el buen manejo del bosque y la producción de acuerdo con los principios y criterios de sustentabilidad.
El consumo de productos forestales certificados contribuye de manera decisiva a la conservación de los bosques, ya que detiene el cambio de uso de suelo gracias al valor económico que es aprovechado por sus dueños. La certificación de buen manejo del bosque y la cadena de custodia de los productos forestales es la mejor opción para que México cuente con una producción sustentable que cubra las necesidades actuales de la sociedad y logre el desarrollo económico de 13 millones de personas que habitan las regiones forestales del país. Cada vez que usted compra productos de origen forestal certificados como papel, madera o muebles, contribuye a la conservación de los bosques y el desarrollo económico sustentable del país. Muy bien, entonces, jóvenes, con esto damos por terminado nuestra sesión de hoy y nos encontraremos la próxima semana. Así que les deseo muy feliz tarde y pónganle ganas. Necesitamos forestales. Hasta pronto, jóvenes.